yo creo que no tendría ni que venir al programa, porque Es somos verdad. muy poca ¿Cómo no va cosa a para venir? él. Es verdad, tenemos que ir a Tenemos que casa dar de él. vergüenza. Pero gracias. Sí. Gracias a ustedes por invitarme. La próxima nos Mirá, podrías La invitar a tu próxima no casa. vengo. ¿A vos te gusta venir? Sí, a mí me encanta venir. Qué bueno. Me Pero- encanta, ¿qué voy a decir? Igual, ¿qué Claro. diría? No, podrías Claro. decir la verdad. No, si no te gustaría, no vendrías. No, se pasa súper bien acá. Lo saben, digo, seguramente. Sí. Pero la verdad que, no sé, la tele siempre un poco intimida, te sentís mal. Pero cada vez mejor. Te sentís. La tele intimida, Yo- pero ustedes son tan nabos que realmente cualquiera se siente Están cómodo. copados. No, la verdad que como en casa. Como en Gracias, casa. Manuel. Está bueno, está muy bueno. Acá, la verdad que Bueno, vamos. es un placer, es muy lindo venir acá. Igual tu casa es bastante más ordenada que todo esto, me No, imagino. no, mi casa no es más ordenada que Es eso. un mito Ojalá. la del científico y la casa despelotada, papeles por todos lados, Vos cosas sabés que que los se acordó. estereotipos siempre tienen algo de verdad. O sea, no son del todo verdad, pero siempre algo de cierto tienen. El científico es más desvolado que el abogado, ponele. O sea, Claro. seguramente Sí, claro. no hay con qué darle. ¿Dónde En dejé la digo, fórmula? Y se quedó. Mi casa no es muy ordenada, en ningún sentido. O sea, es un antro del desorden. ¿Y tu como vida dicen es los mexicanos. ordenada? Mi vida no es... Se está ordenando más. Ajá. Un poquito más. Porque contrataste a alguien que... No, dejó uno de los dos matrimonios. Y Y ahora se charlamos enfocó en antes de... Claro. No, qué sé yo, no sé, se fue acomodando sola. Ah, fue encontrando mire un usted, lugar donde... qué raro donde eso. se Pero fue uno en la acomodando. vida es como es en la casa, porque si sos desordenado en tu casa, Sí, están así. para mí sí. ¿Y en el auto? Así... No, yo soy un desastre, pero... No se nota, por ejemplo, en su aspecto no se nota eso. ¿Vos Es te raro. imaginás yo muy ordenado en mi casa o no? Yo me imaginaba un tipo... Yo la conozco, así que no puedo hablar. porque- Yo pensé que dormía vestido y engominado. Depende del día, Yo no- depende del No día. sé, No, va. pero es cierto que hay una coherencia, ¿no? Ahí Como no- que hay gente que es ordenada en todos los Sí. ámbitos de la vida, en la ropa, en las relaciones, en el tiempo, en la Exactamente. casa, en el... El que es ordenado en la casa y todo el tiempo, otros en el que- auto es ordenado también. Sí, o sea, así Y eso es todo analogía ahí. de la cabeza. De la ca... No, No, sé, qué eso sé lo vamos yo. a hablar con Vivian en un rato. Es... Ahí Tenés va, razón, está muy bien, bien, está la cabeza, Pero muy perdón, bien. acá tenía algunos tips y me siento identificado porque él le hizo un chiste a Germán. Fuimos a picar algo y yo me llevé unas pajitas que había, unos popotes. Sí, No sé si- sorbete. Unos sorbetes, Unos hay que decir ahora, porque sorbetes. es un Sí. Sorbete. mejor, más fino. Y acá dice algo, que todos robamos algo en alguna oportunidad, en hoteles, detalles, pavaditas, no robos. Sí, sí, sí. Sí. Cenicero. ¿Eso es un robo? Es como un tic. Eso es y un se- robo, sí. Pero- Robar. Usted acaba de robar, señor. No, Sí. bueno, era un tema que yo venía para charlar, si quieren, que es la pequeña trampa que todos hacemos. Es decir, todos tenemos un cierto margen de infracciones que estamos dispuestos a cometer en el tránsito. Bueno, Sí, ahí eso soy estoy En también. tránsito, Algún todo- semáforo en rojo. en un semáforo en rojo. El celular. Amarillo. Pero bajo cierta circunstancia. Hay, Claro. hay un montón que no harías y hay un montón Claro. que además hace otros algo que vos harías y a vos te parece inadmisible. O lo mismo que hiciste una circunstancia porque fue justificada, en otra te parece... Entonces la pregunta es ¿por qué? Primero, ¿por qué? ¿Qué tipo de infracciones hacemos y por qué? ¿Qué tipo de trampas hacemos y por qué? Y cómo podemos reflexionar sobre esto. A mí me pasa una, la del semáforo, es que cuando veo que no hay nadie, digo, estoy perdiendo el tiempo, casi no hay nadie. No, Bien. bueno. Esa es bien. una. La otra, por ejemplo, es si todos empiezan a mandarse por la banquina, vos primero decís son todos unos hijos de puta, como puede ser. Depende del Al día. rato cambiás y decís, bueno, van todos, yo no voy a ser el único que no voy y empezás a cometer... Sí. Entonces hay un fenómeno de contagio donde hay una... Y es el ejemplo más clásico, es bajar música ilegal por internet. Epa. Es decir, o películas, es decir, hay robos que uno no haría bajo ninguna circunstancia. Digo, la mayoría de la gente no iría a un lugar de, no sé, a un banco y se llevaría guita, no iría a un negocio y se afanaría cosas. Pero sin embargo robás cosas por internet. O sea, que Sin es embargo, una moral- casi todos, ¿quién no ha robado una cucharita de un restaurante? ¿Quién no ha Cenicero, robado un algo. cenicero? ¿Quién no ha robado de un hotel? Algo que te parece. Y lo mismo, exactamente lo mismo, en otra circunstancia, en otro lugar, en forma de guita, es algo que no haríamos. Entonces hay como toda una moda ahora de tratar de entender esto, de Sí. tratar de entender. Para ustedes, lo mismo es en el deporte. Sí. En el deporte también hay cierta trampa que uno hace, hace Sí. trampa al árbitro, hace trampa al jugador, hace trampa... y la pregunta es por qué hay ciertos contextos en los que hacemos Y trampa. cierto deporte. Y hay, con claro, respecto a hay experimentos, son experimentos divertidos, yo tenía ganas de contárselos, porque son experimentos donde hay gente que está puesta en una situación donde puede robar. Entonces vos, por ejemplo, haces un juego y resuelves una cantidad de problemas. Ponés, resolvés 3 problemas y te dan 10 pesos por cada uno. Vas y decís, mira, hice 3 problemas bien, te dan 30 pesos. Y después estás en una situación en la cual vos sos tu propio juez. Vos decís, rompés el papel, está bien hecho, pero rompés el papel para reciclarlo, qué sé yo, y después decís, vos le haces el tipo y le decís cuántos hiciste. Y entonces lo que el chabón encuentra, un tipo llamado Dan Ariely que hace estos estudios, es que todo el mundo roba un poco. O sea, nadie dice, el tipo sabe cuántos haces, porque haces 3, porque el tiempo que tenés es justo para hacer 3 problemas, eso lo sabe. 30 pesos. La gente viene y dice, ¿cuántos hiciste? 4.
Claro. ¿Cuántos hiciste? 5. Nadie dice hice 20, podrían. Claro. Es decir, vos te pones un umbral Claro. Y nadie dice hice 3, que podrían estar muy Una bien. Tiene mentira cierta coherente. lógica. Claro, vos ahí, el chabón hace un montón de experimentos. Por ejemplo, uno que está bueno es que te hace una prueba de memoria y te hace leer un libro. Si ese libro es algo como los 10 mandamientos, una cosa así, la gente deja de robar. Porque es como que tenés sentís una saber carga, quién te una está carga. mirando desde Claro, algún lugar claro, claro. y tenés una referencia interna de bajaste tu umbral de dónde empiezan a estar mal las cosas. O sea, la idea es como que todos tenemos una suerte de equilibrio de hasta acá llego y por arriba de acá no. Es decir, este semáforo lo cruzo, pero este no. Y hasta dónde llego no depende de cuánto vas a ganar si haces eso. No depende de cosas como un cierto consenso social. Claro. Una cierta norma de esto está bien, esto lo puedo justificar, esto es algo Es adecuado. inherente a todos hacer trampa en algún momento por alguna cuestión. Todo el mundo Aunque tiene sea cierta chiquito, circunstancia en la cual hace trampa, pero esa trampa es una trampa que uno no la detecta como trampa. Mira, en el deporte hay un montón de ejemplos, pero uno que me gusta es el de Armstrong, que todos lo conocen, Armstrong, el tipo se ciclista. dopó, el ciclista, que era el héroe americano. Además, Armstrong es ese tipo de deportista, digo, al que uno tiende a no tenerle afecto. Es raro, porque hay Sí, no es un deportistas, ídolo que te todo el mundo encariñas. quiere a Federer, todo el mundo, es que es raro, porque hay deportistas que sin saber nada de ellos nos caen bien y otros que tienen como actitudes que no nos caen bien. Entonces, la caída de Armstrong era algo que todo el mundo Decía, Esperaba. festejábamos, estábamos todos leyendo morbosamente el Clarín del diario para ver cómo le fue mal al tipo. Ahora, si lo pensás reflexivamente y fuera de todo eso del regocijarte del mal de alguien que en realidad no tenés ninguna razón para decirle un mal a ese tipo, y lo pensás, lo que el tipo dice es, eso lo hacíamos todos. Es exactamente lo mismo que hoy bajar música ilegal. La competición nos había llevado a un lugar en el cual la norma era esa. O sea, no es que yo hacía eso. Eso lo Yo era el hacíamos mejor todos. entre los dopados. Y además, no solo eso, sino que el tipo te dice, lo que yo me dopaba era mi propia sangre de alguna manera. Si el tipo tiene una racionalidad en la cual te dice, bueno, si bien en el reglamento está escrito que no debes hacer eso, había una suerte de norma asociada en la cual eso era algo que estaba bien hacerlo. Que sabías que los demás lo estaban haciendo. Los demás lo hacían, vos te justificabas porque vos tenías una enfermedad que vos tenías que las mismas drogas las tomabas para tu enfermedad y estaba bien, pero para el deporte no estaba bien. Es decir, básicamente la idea de todo esto es que cuando uno hace estas infracciones, estás en un modo en el cual vos no te sentís culpable. Claro. Porque si vos te sintieses culpable, Oso. no las harías. Entonces como que vuelan por debajo del radar. Y lo que es interesante es cómo la sociedad reacciona a esto. Porque cuando fue lo de Armstrong, y es parecido a, si quieren charlamos a callejeros y a un montón de casos parecidos, la gente no se pone en el lugar de, esto es algo que yo hubiese hecho también. Porque yo no soy el perito de la moral que nunca hizo ninguna cagada, Claro. que nunca hizo trampa, que nunca... La gente hace esta especie de crucificación y se purga y se Están limpia. locos, ¿eh? ¿Cómo van a hacer eso? Yo nunca haría esto, te dicen, o sea, como yo. Sí, mucha como hipócrita, ¿no? Un poco de... Es muy por decirlo de próxima, una es muy manera, careta, porque- es muy careta y además, y es para mí lo que es interesante esta reflexión, no te ayuda a mejorar como sociedad. Claro. Claro. Porque si vos tu reacción a callejeros, tu reacción a que alguien se dopó es mate. Armstrong, morite crucificado porque sos un sorete, en vez de decir Como hace 500 dónde está años. el deporte, dónde estamos nosotros como sociedad que empujamos a un montón de gente a que la norma sea hacer eso, a que si no haces eso no, a qué tipo de reflexión tenemos que hacer sobre... Analizar la competencia en sí, A porque mí por ahí es puntualmente me inhumano. dio pena lo de Armstrong. Bueno, me dio vos sos pena Bueno. porque... poquísimos sos Pero lo ¿por que- qué me dio pena? A ver. Porque yo creo que un hombre que tuvo la posibilidad de ganar todo lo que ganó él, de ser un ejemplo y un símbolo para mucha gente, porque además superó una enfermedad, superó un cáncer, Sí. y después de haber superado ese cáncer volvió a ganar y a conseguir los logros deportivos, que le pase lo que le pasó me dio un poco de pena. Pena por él y pena por la sociedad. Sí. Porque La yo no desilusión. lo tengo como... La desilusión, aunque uno... lo sabía, porque aquellos que nos dedicamos al deporte, que somos periodistas deportivos, sabés que esto que está Es diciendo él inhumano. era un secreto a voces. Dentro del ciclismo, él, no digo el 100% porque no sería justo, pero la gran mayoría hacía lo mismo. Sí. La gran mayoría. No es que él era un tipo que lo hacía y nadie, ¿viste? Y todos los demás no estaban limpios. Entonces, digo, cuando le pasó eso, bueno, la verdad me dio un poco de pena, pero por nosotros, por todo, por dónde ponen, porque la sociedad lo puso en ese lugar. Sí, pero vos... La sociedad esperaba de él que gane el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo Tour de France. Qué Tenía genio, el esa tipo que presión, tuvo tenía esa cáncer. presión. Y claro, No, pero y, es así. y hacía lo que hacían los demás. Sí. es Y hoy así. lo señalamos con el dedo Es y le una sacamos todos los premios y sos una rata. Sí, sí, es así. Bueno. Pero ese sentimiento que tenés vos es un sentimiento que no está respondido. De hecho, si vos ves, hay una entrevista famosa del que le da a la mujer esta, cuyo nombre olvidé. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, sí. Que si vos escuchas esa entrevista, lo que el tipo dice es muy razonable. Sí. Y es interesante como es como
la metáfora de Cristo, digo, está exageradísima, pero digo, es el testimonio de un tipo que está siendo crucificado por la sociedad, que hasta hace muy poco tiempo lo veneraba, como decías, a sabiendas de que hacía exactamente lo mismo. Y el tipo dice algo que es muy razonable. El tipo dice, o sea, yo no fui ningún... Está mal lo que hice, pero ¿quién no hubiese hecho lo mismo en esa circunstancia? Entonces yo pienso que hay una noción que después, si quieren, la ahondamos un poquito más, que tiene que ver con la noción de la culpa, con la noción del castigo, con la noción, cosas muy fundamentales de qué es la moral, de cómo la definimos. Y todos tenemos indefectiblemente estas como dos cabezas donde actuamos en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, de acuerdo a una cantidad de cosas, pero juzgamos de acuerdo a otro tipo de parámetros, como si nosotros nunca hubiésemos estado en ese tipo de circunstancias. No, sacando situaciones límites, yo digo en el deporte, que nos tocó a nosotros, quizá en el fútbol es más complicado porque hay cierta interpretación de situaciones, pero en el tenis, que a mí me toca jugar de manera amateur o en las cartas, a mí no me gusta ganar con trampa. No sé si es una cuestión de educación, pero siento que yo, si estoy jugando con un amigo, no le puedo cantar un punto. Y yo sé que hay amigos míos, miles, que por ahí te ganan un punto y vos sabés que son que fue buena. formas de competir, eso, sí, obvio. Y te dicen, no, mala. Pero ¿cómo? Sí, pero mira, no les importa ganar con eso porque en esa situación deportiva justamente tu umbral de lo que tolerás de hacer trampa es muy bajo. Te la cambio por otra. El gol de Maradona a los ingleses, ¿lo disfrutaste? ¿Y lo seguís disfrutando como algo? Sí, lo disfruté. ¿Por qué? Porque se lo merecían, porque nos zafaron las Malvinas, porque son unos hijos de puta. todo, Es decir, vos te armás una situación en la cual hacerle trampa a esos está bien. Claro. Porque esos son malos, porque son lo que son, porque son ingleses. Te entiendo. Entonces, lo que te quiero decir es que también, ¿no? no es un tema del deporte o no deporte. Justamente vos, jugando con un amigo, que estás en una suerte es como que acabas de leer los 10 mandamientos. Acaban de hacer... un desconocido. Bueno, pero no importa. O sea, vos te lo tomás como un código de honor. O sea, hay situaciones donde el deporte se vuelve. No hace falta que nadie te mire y está claro que si lo vas a ganar mal, no lo ganaste. Porque estás jugando con vos mismo. Claro. Es como hacer trampa en un solitario, digo. O sea, que la gente hace trampa en un solitario. Pero la quiero justificar. Hace trampa. Sí, es verdad. Es decir, la gente hace trampa en una situación en la cual el único que se está que evaluando... sumamos a Marconi, que es el gran tramposo argentino. Pero bueno, no sé si tenés ganas de participar. No, pero... Juan, Y sí, hace trampa en eso bien, todo hace trampa, Juan. Pero... Es triste. Es triste el hacer trampa en el solitario, pero refleja una de las Pero tristezas muy fundamentales de lo que todo somos. esto, digamos, las cosas que son penadas son justamente las cosas que uno trata de esquivar. Usted dice lo de internet y eso no está penado todavía, no hay un sistema que pene a la gente de bajar música y eso, entonces la gente lo hace. O hay situaciones en el tránsito o algunas cosas que... Pero también uno se encuentra con el mundo del coimero, se encuentra con el mundo de que hay todo un sistema que se puede lograr hacer claro y no hay otra forma de que si no pones la plata no vas a conseguir. Claro, vos entonces tenés una situación pragmática donde decís, yo tengo que ser así, porque si no soy así... Claro, estás afuera del sistema. Esta es la que te decía antes de, bueno, se empiezan a mandar todos por la banquina, vos decir, si yo no mando por la banquina, Por me voy a eso te quedar digo, acá toda y la eso noche. fue lo que hizo también Armstrong. Porque él estaba Eso, en tal ese cual, contexto. sí, sí, eso Es decir, decía a ver, sí. yo lo hago, pero lo hacen todos. Lo hacen todos, claro. Entonces, ¿por qué? Digamos, que o sancionen a todos, estemos todos con la misma vara. Pero te digo una mucho más delicada para nuestra historia, que es Cromañón. Claro. Es decir, Cromañón era algo que lo hacíamos todos. Sí. Es decir, el bardear, Ir al límite, tratarnos de cagones si no pasamos un poco el límite, promover cosas criticar al que tiene un exceso de prudencia y que se comporta como si fuese un alemán con un exceso de reglamentación. Es decir, pongámonos cada uno en su punto de vista más genuino y quién no estuvo en ese lugar. Todos los que estuvieron en ese lugar. Bueno, ahí igual es un detalle porque también yo no sé si todo el mundo le prende bengalas. Bueno, obviamente, Y, digamos, el factor desencadenante fue eso. Eso, cerrar la área de emergencia, hay un montón de exageraciones. Pero digo, dentro de esa cantidad de exageraciones, vos tenés dos maneras de reaccionar a eso. Tenés una manera de reaccionar en la cual vos lo vivís en tercera persona, desde el lugar, yo soy un sujeto de una moral intachable que nunca haría este tipo de cosas y estos condenados, cosa que para mí no es útil como reflexión social, porque no cambia nada y no mejora nada. O podés decir, todos, por algún motivo que tiene que ver con nuestra historia social, con nuestra historia afectiva, con el tipo de umbrales que nos ponemos, con los marcos explicativos que nos ponemos para aceptar hacer ciertas cosas que en realidad están mal, nos construimos un mundo y una comunidad, una sociedad donde hacemos eso. Donde tratamos de boludo al que estudia, donde tratamos de cagón al que no le pega una patada en la rodilla, al que viene el técnico o que viene el compañero a decirle que no está poniendo huevo. Y que no goza al otro, al que en la cancha es una cantidad de cosas. Claro. Entonces después aparecen ciertas exageraciones de eso, el barra brava, Está que no es lo loco, mismo, claro. no es lo mismo, Sí. y uno ve esas exageraciones como cosas como si fuesen de otra órbita. Claro. Lo que yo digo me parece que es piola entender
que eso forma parte de conductas humanas que tenemos cada uno de nosotros en ciertas circunstancias. Y Totalmente. no digo que es lo mismo la exageración de eso que el uso de eso en la vida cotidiana en situaciones Pero más ¿cómo lo moderadas. evitas? Bueno, me parece Estudiándolo. que esta reflexión ayuda. Por ejemplo, te digo cosas que también tienen que ver con... Es decir, uno en el fondo es las cosas que hace y las cosas que no hace. En la cancha, en el fútbol, con los amigos, en la familia, eso es lo que te define lo que sos. Moralmente, sos un tipo que no caga a los amigos, que no hace trampa, o que sí lo hace, eso te define más o menos lo que sos. Y todos pensamos que tenemos como, que es una decisión muy racional esa, y que está como acá, esta es mi línea, lo que paso. Lo que yo estoy contándoles hoy es que esa línea es móvil, que cambia en la calentura del momento, que cambia depende de la hora. Por ejemplo, hay un estudio que está bueno, muy sencillo, que muestra lo siguiente. Vos vas manejando y lo que miden es cuántas infracciones haces. Y lo único que cambian es la música que escuchás. Y cuando escuchás música que es música de mucho punch, subís 3 veces más las infracciones que haces. Usás carriles cuando no lo harías, usás semáforos en rojo. Estás más motivado, qué sé yo. Venís a pleno y me chupa un huevo todo, me como el mundo, estoy en una situación en la cual... José, escuchás esa música, ¿verdad? Voy a escuchar lentos. Pero entonces, lo que te digo, esto es un ejemplo, y hay ejemplos ahora mucho más divertidos que te podemos charlarlo, de que no es que yo soy, esta es mi frontera. Claro. Mi frontera depende de lo que escucho, depende de lo que comí, depende de con quién estoy rodeado, a veces te vuelvo al deporte, no, pero si jugás un partido con amigos o con gente quizá más chica, no va fuerte. Ahora, si jugás con alguien que tenés algo en juego, o que a alguno que le tenés bronca, por ahí vas y lo rompe todo. O sea, y vos decís, está bien, ¿no? Porque él me pegó la otra vez, entonces está Bueno, y bien la que que me me pegue. pasó a mí de decirle a una mujer que tiró un papel por la ventanilla del auto, le dije, esto no se tira, se tira en el cesto, y me recontra reputeó, de arriba a abajo. También o se sea. calentó porque ella le dijo, tirame Claro. el sexto y ella vivía en el quinto. Pero yo le... No, pero bueno, pero perdón. Dale, No, ¿te puedo pero hacer una dice como pregunta? nada, no es que le estaba, no le estaba educando ni le estaba diciendo, esto no se Pero hace. te puedo hacer una Sí, ¿sabes lo que pregunta? pasa? Yo Para lo cuestiono que porque le quiero contar una cosa a ella que está buena, porque todas estas cosas tienen que ver con, uno puede hacer cagada en la vida, pero lo que no podés es estar en una situación en la cual no está justificado. Es decir, todos nosotros tratamos de buscar un equilibrio en el cual todo lo que hacemos, lo hacemos de acuerdo a una cantidad de cosas que es consistente. Entonces, si yo tiro el papel, tengo que pensar, bueno, pues estoy apurado, los otros demás lo tiran. Si vos haces algo que tenés razón, que es que me haces ver que lo que estoy haciendo está mal, Sí, me vas a me reaccionar, rompés la sí, estructura. claro. Me rompés la estructura, con lo cual tengo dos posibilidades. Una, que es muy difícil que haga, que es que acepte que tengo que cambiar las cosas, que tengo que... Sería lo más normal. Ahora, Sería lo lógico. Claro. Lo lógico. Si fuésemos Sí, la japoneses, verdad que si cometí fuésemos un error. japoneses. claro, ahora yo te digo una Tenés cosa. razón. Uno Pero puede pasa dar, eso, no uno pasa. puede dar una lección así cuando también uno comete 1000 infracciones. Entonces es raro, porque vos estás diciendo, no tienes ese papel y por ahí vos, en tu vida personal, No, pero- estás haciendo otro montón de cosas muy parecidas. Sí, igual, ojo, yo no digo ni mucho menos es todo lo mismo, Sí. hay que ser No, no, igual, no. justamente al revés. Lo que quiero decir es, yo creo que podemos mejorar como sociedad en un montón de Claro. cosas. Sí. Sí, creo que somos una sociedad que tiene un montón de cosas para mejorar, que tienen que ver con nuestras conductas, nuestras pautas. Sí. Lo que digo es, me parece que no ayuda a hacer eso desde una perspectiva de tercera persona. Claro. Desde ustedes tienen que, y desde desligarse cuando pasa, no sé, te doy otro ejemplo, más allá de la inclinación política que tengas, la de Cabandier, que hizo tanto lío ahora, Sí. está mal, está mal. Ahora, de vuelta, ponete un segundo en el lugar del flaco, que, o sea, estás apurado, estás yendo tarde al laburo, te bardean. ¿Cómo? ¿Quién no se enojó? ¿Y quién no se calentó? ¿Y quién no estuvo en una situación? Es decir, si a nosotros nos filmasen cada acto de nuestra vida, Olvidate. como muchos de ustedes seguramente tienen que tener cuidado porque son Te personajes avergonzás, públicos y, te avergonzás. y 100%. ahora seguramente ustedes digo que son gente más pública y que deben tener como una especie de luz de atención de que tenés que inhibirte más de hacer una cantidad de cosas que seguramente antes hacías, que forman parte de lo que son nuestra vida cotidiana, porque uno siempre es inmundo en un lugar. Mirá, yo te voy a decir una cosa, yo creo que vos tenés toda la razón del mundo. Lo que pasa es que diste en la tecla con esto que dijiste después. Los que tienen mayor responsabilidad, Claro. como es el caso de Cabandier, que es Deberían. político, tiene que contar hasta 100. Claro. No es Claro, lo mismo Cabandier que el señor que pasa por la puerta. Lógico. ¿Somos seres humanos? ¿Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones? Sí. Pero él tiene una responsabilidad mayor. Sí, porque sí, él es cierto, político, eso tiene la pasa. vista. Sí, Y sí, nosotros, sí. que somos conocidos, Tenés también. razón. Sí, sí, Entonces, sí. si yo hago algo que está mal y alguien me llama la atención, me la tengo que Que morfar. bancar, No te puedo decir, claro. vos también lo haces. No, yo no lo tengo que es hacer. cierto eso, pero también verdad. es cierto que hay momentos que se olvida el mundo. Pasa hasta en Gran Hermano. No, pero hay que que contar vos tenés esos las tiempos, cámaras y Germán. los primeros días los chicos... Bueno, mira. No, ¿sabes decían- lo que pasa volviendo? No, pero ¿sabes lo que pasa volviendo al principio de la charla? Que me hicieron pensar si yo soy desordenado, si la ciencia, Sí. y el que uno tiene que ser igual en distintos dominios de la vida. Y volviendo al Diego, que para mí es el caso, uno dice, el Diego, que para mí es un personaje que para todos nosotros es tan entrañable y tan querido y tan... ¿A si quién lo- te referís? No, a déjelo, Diego, déjelo, a déjelo. Diego Iglesias. Diego López. Yo dije, este es el tribucho. Sí, el Diego Iglesias. Sí, Dieguito. de Diego Iglesias. Déjelo, Dieguito. déjelo. Digo,
que hizo el gol con la mano y que evoca en algún lugar esa cosa de una transgresión permanente, de la cual nosotros tenemos una afección por eso. Sí. Es decir, no solo Hay lo un amor toleramos, odioso. no solo lo toleramos, Sí, sino es que nos amor parece... odioso. Lo veneramos. Claro, o sea, uno prefiere al Diego, uno lo quiere tanto no solo por lo que Claro. hizo, sino más porque tiene una manera de ser que es siempre un transgresor. La picardía. Y es un Bueno, eso transgresor... lo compara con Messi. A Messi le falta. No, pero Messi está tiene bien, que hacer pero- algo más. Pero perdón, Tema porque el cultural otro día es estuvo totalmente. Orteguita acá y dijo, el fútbol es para pícaros, ¿no es cierto? O sea, el ingenio. Ante eso, por eso el argentino también se destaca creativamente, Sí, pero acá- que son, digamos, de resolver las cosas inmediatamente y encontrar una forma. No, pero muchos dicen que es más ídolo Maradona por la personalidad, porque si Messi Porque no le gusta el no tiene tipo- no le carisma, gusta el Estamos hablando No, de pero otra también cosa. dicen al Estamos hablando de revés. otra cosa. Estoy hablando de la picardía, justamente. El bueno, y ingenio, eso es lo la que gente dicen que para no tiene romper. tanto Messi, entre Maradona y Messi. Que lo prefieren a Maradona por la historia, como que tiene que ver la personalidad. Sí, Que Messi no tiene, le falta esa picardía. le falta la picardía, lo tiene Que yo no estoy de naturalmente. acuerdo. Para mí. No, seguro, es otra cosa. Pero Perdón, Messi también hizo goles con la mano, Maradona. Pero uno pero es festeja, un tema- uno festeja También la sí, picardía de obvio, sí. alguien que hizo Claro, así la y que viveza lo de otro engañó. lado. Lo engañó dentro del juego, ¿no es cierto? Sí, Lo sí, engañó, sí. le hizo creer que iba a patear allá y fue para otro lado, Lo- qué sé yo. No, no, pero lo que pará, yo digo- son dos cosas distintas. Una cosa es un engaño de una finta, de una amague, Sí. y otra cosa es gol con la mano. hacer trampa. Claro. Un gol con la mano no es un engaño, es trampa. Es trampa, sí. En la realidad y siendo objetivo. Sí. Ahora, lo que está planteando Mariano es como un ejemplo de el tipo hizo trampa, pero para nosotros no hizo trampa. Para nosotros es un genio, lo que hizo está perfecto. Eso por un lado. La otra cosa que digo es el delantero con la remera suelta, el volante de creación un poco desalineado, que no juega todo peinado y todo. Lo que dice es que como hay una especie es difícil ser de una manera en unos lugares y de otra manera en otras. Es un tema cultural Entonces, de países. no solo cultura del país, sino es un tema de actitud. O sea, hay personal. ciertos futbolistas que ustedes lo saben que en algún momento tenés que volver como un poco loco porque para salir de cierta norma, para hacer algo que a nadie se le ocurrió, para hacer algo que es lo que decías vos, la creatividad, para hacer algo que nadie Sí. pensó. Hay un momento en el que vos no puedes decir, bueno, pienso cada cosa hasta 100. Entonces por ahí es difícil vivir una vida en la cual vos todo el tiempo tenés que estar transgrediendo en cierto espacio y después salir de ese espacio y convertirte en la persona más ordenada, más normal, más metódica, más... Hablo mucho con Zavala, que pienso que hay tenistas, por ejemplo, tenistas o deportistas, que en algún momento van a explotar. Porque Messi, yo lo veo tan prolijo y todo, que en algún momento digo, no puede ser tan Nosotros perfecto. decimos, O Federer, en algún un día momento se van a agarrar y hacer tiro descarrilar, todo, porque es claro. como el pensamiento del argentino. Por eso les digo, pero es un Claro. tema cultural. Yo creo Pero que pasa, es la sociedad pasa. nuestra, Federer en el porque partido con Del umbral Potro- de todas esas infracciones. Hubo un partido que se lloró. En el US Open del que perdió con Del Explotó. Potro, Federer, ¿te acordás? Y bueno, te pasa Tanto, eso, por lo eso ves llegó al llorar, punto lo ves en llorar a el que... Fede, sí, está llorando. Es humano. Claro. Y de verdad, sí, es No, normal. bueno, pero tiene que ser normal. hablando de Alemania, por ejemplo, ¿no? Los países nórdicos que están totalmente organizados, que no Claro. existe la trampa, que uno No, sí viaja en existe. tren. De otra manera. Justamente, estos estudios que No, te pero conté... uno, por ejemplo, no tiene que, por ejemplo, el boleto de tren. Nadie te va, Sí, nadie saca boleto de podrían tren. robar y no roban, ¿entendés? O sea, van y pagan Podrían igual. robar, pero Es un por ahí tema hacen cultural, otras cosas para eso después. No, sí roban, por eso, o sea, tienen otro tipo De de otra pautas manera. en las cuales hay cierto marco en el cual no pueden robar. Pero roban música, roban películas, el ejemplo de los diarios, Sí, ¿se los acuerdan que se hackers, compraban claro. los diarios esos que tenían que dejar Sí, la moneda? sí. Sí. No están más porque Pero también que- afanaban en ese lugar. ¿El alemán medio En- común? El alemán medio tiene ciertas circunstancias, Sí. es decir, tiene donde un, se umbral, permite tiene un umbral que es distinto al transgredir. tuyo, pero no El existe ser alguien humano que tiene... es en general. No existe ser humano que no Sí. tenga un cierto umbral de transgresión que diga, Mirá para vos. mí esto está bien. Lo que Sí. tenés son distintas pautas que cambian con el contexto, con el calor de la situación, con tus vecinos, con lo que Sí, hacen los demás. Pero es otra cosa, digamos. Hay- Un argentino va a Alemania y todo el tiempo está contra las leyes de alguna manera para zafar. Mirá. ¿no? Los seguros de no sé qué cosa, rompen un vidrio en un lugar, entonces lo rompen, dicen esto que le rompieron, le robaron tal cosa y esto, entonces lo ponen todo en el seguro. Hacen todo el tiempo manganetas constantemente contra el sistema alemán que no lo pueden entender lo que pasa. ¿No es cierto? Cuando llega un. Sí, un pero ellos argentino, tienen un situaciones en latino, las sí. cuales también descarrilan. Te cuento una, este es un experimento un poco grotesco, si me dejan, supongo que no hay problema en que lo cuente acá, Sí. pero sí son muy famosos. Un tipo, lo hizo en MIT, sajones, anglicanos, Nueva Inglaterra, el lugar del puritanismo. Y le pregunté a los tipos, de vuelta, uno es las cosas que decide, qué cosas haría sexualmente o no dentro de cierto umbral. Y todos tenemos, de vuelta, una barra de lo que no pasamos. Claro, Cierta edad, cierto grado de algo que se vuelve Sí, muy sí, sí, escatológico, sí, uno sí. ya no quiere, un umbral de dolor, es decir, todos tenemos Claro. como decir, Un límite. de acá Hasta sí, acá. de acá no. Hasta acá llego yo y eso me define, las cosas que hago y las cosas que no hago. Sí. Entonces, la gente tenía un umbral muy marcado, estaban de acá no paso, es más de esta edad sí, menos esta edad sí, la novia de un amigo no, Bueno. esto sí, monja no, la que quieras. Sí, Como bien. reglamento. Bien, perfecto. Este sos vos, muy bien, te felicito, sos un tipo muy puro. Ahora le ponía una película porno Sí.
y le pedía que se masturbe al tipo. Sí. Este es un experimento hecho real, hecho en MIT. O sea, no, digo, un experimento en la meca de la ciencia entre anglicanos. Le daba cuerda y le volvía a hacer las mismas preguntas. Se iba todo acá. Y la frontera se iba corriendo, como todos sabemos. Es decir, hay cosas que yo no haría ni en pedo, pero que las hice. En frío. Claro. En frío no haría de ninguna manera. Pero de vuelta, esto parece obvio, pero hay una parte de esto que no es obvio, que es... ¿Cuál es la parte de esto que no es obvio? Que es que uno tiende a pensar que yo tengo una línea que me define. Claro. Y otra vez, no es una línea que se mueve de acuerdo a el calor de la situación, dónde estás, si te está puteando un tipo, si estás yendo a 100 por hora, qué música escuchás, cuán caliente estás, qué acabas de comer, si tenés sueño, si no tenés sueño. ¿Cómo se puede modificar Y eso? estos son anglicanos, que son puritanos, y se vuelven los tipos más... Desatados. amorales, desatados, Sí, zafados. oscuros, Es decir, sí. no existe alguien que en cierto contexto, en cierta circunstancia, no modifique y no vaya modificando Pero eso su moral. se puede como educar para mejorarlo, para no... Mira, algunas cosas, por ejemplo, un ejemplo de esto es en el manejo. Porque además algunas por ahí no querés. O sea, digo, uno te zarpás en el sexo cuando estás caliente y a lo mejor, digo, no es algo que quieras cambiar. Claro, o sí, depende de cada si uno, después haces algo de lo cual te vas a arrepentir mucho, porque en cierta circunstancia sería bueno que trates de encontrar una manera para no hacer eso. Y hay un montón de maneras. Una muy famosa de los griegos es el famoso contrato Ulises, que es muy buena además por cómo funciona. Ulises sabe que va a ir y que las sirenas lo van a tentar. El tipo se va a ir, las sirenas lo van a tentar y el chabón va a hacer algo que él no quiere hacer. Se va a lanzar hacia algo que no debería lanzarse. Y entonces él diría, bueno, no voy, que es lo que haría cualquier... El tipo no, tiene una cosa mucho más interesante, dice, yo voy, pero me encadeno para inhibir el deseo. Entonces el tipo va, siente el deseo y la tentación de las sirenas que le están hablando. Entonces eso hoy se extiende como algo que se llama el contrato Ulises, que son maneras de evitar hacer cagada en una situación en la cual sabes que vas a hacerla. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo de esto. Si vos sabés que no te conviene usar el teléfono en el coche, porque lo pensás en frío y decís, no vale la pena ese mensajito, voy con mi hijo atrás, no hay nada que justifique que yo tenga un accidente, yo sé que es así. Todos, el primero, digo, hablo de esto todo el tiempo, sé que no tengo que hacerlo, ahora vuelvo a mi casa y voy a mandar un mensajito, voy a hacer 200 cosas que sé que no tengo que hacer. Claro. Una manera, ¿cuál sería el contrato Ulises de esto? Sencillo, lo meto en el baúl. Claro. Si yo sé que me voy a tentar y que es algo que mejor que no lo haga y que no vale la pena y entiendo racionalmente que no es algo que en mi vida es importante y que quiero ir... No estoy diciendo que no hay que hacer locuras, hay que hacer locuras. Pero si digo, eso es una locura que no vale la pena. Claro. No justifica, no quiero hacerla, no es el tipo de locura que quiero para mi vida, pero no la puedo resolver. Lo pongo en el baúl. Y ese es mi contrato Ulises para resolver ese tipo de cosas. Hay cosas que no se pueden poner en el baúl. Hay cosas que no, y hay cosas... El momento de El otro día vi el sexualizar, baúl de uno de los muchachos de acá, había dos pibas. No sé cuánto. No salgan de ahí, por favor, no sé salgan. cuánto. Y pobrecita. ¿Alguno de ustedes fue en un baúl alguna vez? No, Gracias a Dios. Yo fui no. en Nueva Orleans, hice un viaje largo en un baúl. ¿Por qué? Porque éramos 18 en un coche y terminé yo el último en el baúl. ¿Cómo? En un baúl, sí, era No, chico. yo tengo otro Digo, amigo ni que siquiera era tan baúl, pero chico. no sé si fue. Nunca ninguno fue un baúl. Alguna vez todos fuimos por eso, digo, sacando Sí. pecados que hemos cometido. Y otra cosa que cambió, fíjate cómo de vuelta a los umbrales. Todos nosotros cuando éramos chicos íbamos en un coche, solamente nuestros viejos fumaban, obviamente en el coche, no teníamos cinturón, íbamos moviéndonos de adelante a atrás. Una locura. Hoy vos ves eso, por eso te digo en el papelito, que también son normas de umbrales que uno se construye, que tienen que ver no con verdades universales, sino con contextos y pautas del momento. Claro. Es decir, hoy yo veo un tipo Sí. con Sí, un nene adelante Y te y vuelve- me parece Ay, sí, tal cual. asqueroso. Sí, o sea, me sí, parece, sí, tal cual. el tipo O me sin parece... cinturón. Que vaya preso. Para mí me parece como, ¿cómo podés ser tan...? Claro. Y esos eran mis viejos, y eran seguramente Claro. los viejos de ustedes, digo. O y sin eran, el cinturón ya a esta altura. Bueno, hay todavía, pero... No, pero está sí, bien no. lo que No, dice. pero Hay todo un montón de cosas. Por eso, te da como cosa que no te lo- En una no época tengan fumar estaba bien. Sí, fumaban ahora... Está bien, avión. hasta Sí. yo Fumaban vi en el publicidades avión. de médicos diciéndote Sí. fuma esto, que son los mejores que te hacen, no sé. Sí, como en Mad Men, ¿no? Que lo ves No, el tipo sí. Cáncer sí, mental. no, el fumando. cambio, por ejemplo, con el cigarrillo creo que fue el más grande mundialmente, y ¿no? de repente... Ahí tenés Del cigarrillo, de que Mariano, la un gente no ejemplo de fumaba, cómo sino cambiar algunas cosas. Bueno, Que pero- es llamativo cómo cambian. Es decir, por Tremendo. ejemplo, si vos te preguntaban antes de no fumar adentro de los bares, si te parecía que en una sociedad como la Argentina era algo que tenía alguna chance de en Sí. 3 días todo el mundo deja de fumar. Pasó. Pasó. Sí. Hubo una Está normativa y buenísimo. de Francia hecho, hubo si mucho hoy lío. fuma alguien adentro de un lugar donde no puede fumar,
te va a pasar lo que vos con el papel, te va a violentar. Yo lo te va a generar generar algo que pero, perdón, eso tiene que ver con las normativas, dice algo universal, tiene que ver con los negocios. Indudablemente el Seguro, cigarrillo, claro. empezaron a tener 200.000 juicios las tabacaleras, en donde demostraban de que hacía mal y dijeron, no, vamos a poner la guita en pozos de petróleo, que también contamina el sistema, y qué sé yo, hasta que un momento pero bueno, digan, es no. una manera de evitar cosas que afectan a los demás. Está bien, pero es cierto que es cultural y es momentáneo, es del momento. Está bien, pero es terrible que las cosas cambien por negocios. O sea que No, yo creo perjudica que a la eso gente. no cambió por negocio. El no, tema de la no, contaminación Sí, es un montón algo... de estas cosas no las pensás. El ejemplo de la pauta musical. Yo te decía, muchos abogados estudian, abogados que hacen teoría del derecho, no abogados que hacen juicios, estudian esto de la música, porque en realidad si vos lo pensás, si asociás el que la música que escuchás cambia tus actitudes en el coche, cómo manejás, si el Estado supiese eso, quizá debería tener una pauta para alguna manera regular, no digo prohibir, pero regular. Por ejemplo, otra cosa que es conocida, que es un factor principal de riesgo en el manejo, es el cambio de dial. Es decir, si vos te fijas, la gente cuando tiene un accidente y termina el accidente, preguntás qué estabas haciendo, un montón de gente está cambiando. Bueno, yo hago cambiar el dial como antes, ¿no? Ahora es con Sí, el... cambió un poco. Con la perilla analógica. Vos chocaste por eso, vos sos un ejemplo, digo, es muy frecuente. Si vos sabés eso, una manera, el Estado se pasa todo el tiempo invirtiendo cosas para mejorar la salud pública. Una muy sencilla sería que la pauta publicitaria en todas las radios esté sincronizada. Lo cual para el consumidor no es bueno porque te tiene que morfar la publicidad. Claro. Para el publicista no es malo porque en realidad vos no podés cambiar. Entonces lo que quiero decir es, hay un montón de estas cosas que si vos las conocés y las entendés, la podés mejorar. Claro. La podés mejorar de un lugar racional. Igual yo te digo que yo no coincido con que lo de las tabacaleras fue por un negocio. No, al contrario, el negocio lo buscaron yo creo después. que el negocio era seguir. Porque las tabacaleras ganaban fortuna. Sí, pero no digamos, el negocio. lo que pasó fue que la gente se empezó a concientizar de que esto te hacía mucho daño. Claro. Antes no no se se moría sabía. tanto la gente o no se sabía difundía que tanto No se la... difundía. No se No difundía. había tanta Entonces, conciencia, es verdad. se creó tanta conciencia que fueron contra el negocio. Sí. Porque era un negocio No, pero gigantesco. en Estados Unidos, acá no tanto, Sí. era un duelo de negocios. El negocio de las tabacaleras contra el negocio de Hay los una juicios. película llamada El Informante. Sí. Bueno, ahí habla de eso justamente. Sí, pero pero vos digo, decís y otra esa- cosa, una que cambiaron de concientización, negocio. claro. Cambiaron de Sí, pero una negocio. concientización que Pero estaba no es que muy lo cambiaron. marketinizada, Cambiaron a partir de los juicios que tenían. que tenía mucho marketing por otro sector que hacía mucho dinero con eso, que era lo que hacían los juicios. Claro. Y que sin esa propaganda... Les doy un ejemplo más, que para mí es un ejemplo muy fuerte porque toca algo que parece que es muy... como fundamental de la esencia humana, que es la donación de órganos. Yo no sé qué opinión, no sé, cada uno de Yo soy ustedes... donante. Vos sos donante, Sí, te yo también. felicito, yo también. Sí, es yo decir, también. creo que... Todos, creo. Todos, bueno. Ahora, un estudio que se hizo muy famoso hizo lo siguiente, estudió para cada país la fracción de gente que donaba órganos. Y tenías, por ejemplo, era rarísimo que tenías países donde todo el mundo donaba órganos, 98% de la gente donaba órganos, y países donde nadie donaba órganos. Y nada en el medio, no había grises. Entonces, bueno, por ahí son los sajones que tienen como una visión religiosa, pero no, porque por ahí tenías Suecia, todo el mundo dona, y Noruega, nadie dona. En Portugal todo el mundo sí, en España nadie. Entonces nadie entendía nada, hasta que descubrieron que lo único que importaba era cómo estaba escrito el formulario. Claro. Si el formulario te decía, si usted quiere donar órganos, apriete acá, nadie donaba órganos. Y si el formulario te decía, si usted no quiere donar órganos, haga clic acá, todo el mundo donaba órganos. Es decir, lo O sea, que nadie pasaba... daba pelota. No, es que es una decisión tan difícil que vos tomás el default. Lo que el Estado te dice, yo prefiero no decidir. Es como, no es que vos estás decidiendo libremente. Lo que estás Claro. haciendo es, no quiero ni De- pensar en claro. eso. Lo que me dan como... Opción. Claro. Entonces, acá tenés un ejemplo emblemático de cómo vos supuestamente le das libertad de expresión a 700 millones de personas y en realidad vos estás condicionando con una política de marketing en el fondo, que es cómo envolves el paquete, para que todo el mundo elija lo que vos quieras. Ese se volvió el ejemplo más famoso, se llama en inglés opt-in, opt-out, que es el problema, ¿viste? Cuando vas a sacar algo y te dice, si no querés que te bombardee por mail durante el resto de tu vida, y vos no sabés, o sea, lo único que sabés es que no querés que te jodan, Claro. Y no pero sabés qué tiene tocar. tantos sí y tantos no que no sabés qué tocar. ¿Qué voy a hacer para que no me llegue todo esto? Sí, Entonces, tal eso se volvió, de vuelta, es un problema grande Y ahí tenés un ejemplo de algo que dirías, es como un aspecto idiosincrático de una sociedad, sus valores religiosos, lo que piensa de la vida después de la vida, lo que piensa de la muerte, lo que piensa de... Es decir, y en realidad lo único que depende es del formulario. Que es algo mucho más mundano, que es más o menos como elegís la pasta de dientes. Que es que elegís un color, elegís una forma, Algo elegís que te un llame la atención. precio. O sea, y lo mismo lo tomás para lo que supuestamente son las decisiones que más te definen. Entonces, hay como una suerte, todos tenemos como una suerte de ilusión
de que definimos nuestra identidad moral, quién somos, qué hacemos, qué no hacemos, de una manera mucho más fuerte en la que en realidad es, cuando está contaminada por la música que escuchamos, por el formulario, por cuán caliente estamos, y eso es bueno saberlo para operar sobre eso y para mejorar un pelín como sociedad. como estuvimos charlando. Bueno, Mariano, gracias por haber venido. Qué Al lindo. final, Se me estaba saliendo humo de la te cabeza. habíamos dicho que íbamos a estar un ratito y terminamos un rato largo, así que, pero es porque es Es re interesante, interesante. evidentemente. Qué bueno, Sí. me alegra. Más allá de que te vestiste como el culo. No, está buenísimo. Dicen que soy el... ¿Por qué la agresión? Ni en No, los no. San Ferrín, buenísimo. ni en los Eso San me dice Andy, Ferrín. dice que soy el tipo que peor se viste del mundo. ¿Pero quién dice eso? ¿Andy? Andy Kuznetsov. Bueno, mi Para mí querido está bien. Ay, A mí me Andy, gusta. A mí me gusta cómo está. ¿Quién Ahora es? se A mí me gusta cómo está Gino vestido. Bogani es Andy. Lo banco. Sí. Muy Lo que buena pasa remera que aparte. Para Muy científico, buena, para y muy científico no buen está color. tan mal. Está Científico, mal. sí, Pero claro. ten en cuenta Ahora va a Muy venir, buen color el pantalón. ahora va a venir una gran actriz, Vivian, que está por ahí, que está toda combinadita y te vemos a vos que no Sí, metiste. pidió irse, Combinado pidió irse del también. estudio. Está pidió muy irse. bien. ¿Cómo Pero está? tiene, las zapatillas son bordó, Está las medias son perfecto. negras, No, porque el la pantalón es zapatilla le verde. combina con una Pero parte eso del porque es- marino, el verde Es un combina con la desordenado, azul. tramposo y toda esa Tenés historia. a la opinión de calzoncillo Tobal, no la naranja. tuya. Sos rara vos para el composé, porque un color, uno de los 4 colores de la Ese remera es con el de la detalle. zapatilla. Ese es el detalle. ¿Y las medias negras? Está todo pensado Bueno, con la no se ve remera. la Con la barba. Con la barba. Todo pensadísimo. Es excelente. Bueno. Pobre, bueno. Mariano, gracias por haber venido. Gracias. Lo mejor. Y después de la...